Me gustaría predicar de qué necesitaba Nínive. ¿Qué necesitaba Nínive? Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Aquí estamos leyendo. Es ya el tercer capítulo de aquí de Jonás, de lo que Dios dice a través del profeta Jonás y de su historia. Y leemos, hermanos, creemos que Jonás tuvo otro mensaje que él había dado a los israelitas, a los de Judá, que le gustaron mucho. ¿Y saben qué? Cuando él escuchó que Dios iba a usar otra vez, que la palabra de Jehová vino a él otra vez, ¿saben qué? Tal vez al principio se gozó, pero al escuchar que Dios no quería que él fuera a Israel, sino que fuera a Nínive, a sus enemigos, a darles una palabra que saliera los resultados, que ellos serían a salvos. ¿Cuántos creen que Jonás no quería que Nínive fuera salvo? Amén. Entonces ustedes saben que él huyó, estaba en un barco, por fin llegó una tormenta y lo lanzaron ahí en el mar, y una ballena, un gran pez, lo tragó, y él estuvo ahí en el gran pez por 3 días, 3 noches, y luego el pez lo vomitó, y mientras que estaba en el pez, estaba orando a Dios. Leemos ahí en capítulo 2 de esta historia de la oración. Pero al momento que salió del pez, él comenzó a ir para Nínive, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que vino a él la segunda vez y que se levantó Jonás y fue a Nínive. Amén. Vamos a ver esta historia por páginas. La primera página, hermanos, vamos a ver 4 páginas esta noche. No tengo nada escrito aquí. Primera página, la condición de Nínive. Segunda página, la condición del mundo ahora, de hoy. Tercera página, lo que Dios hizo para Nínive. En la cuarta página, lo que Dios hace a nosotros. Amén. Al mundo de hoy. Miren, hermano, Nínive estaba bien grande. Dice que estaba sobremanera grande. Creen que fue de como 30 millas de largo. Estamos como 10 millas de ancho. Estaba muy grande esta ciudad. 10 millas por 10 millas. 10 millas por 30 millas. Muy grande la ciudad. En Génesis capítulo 10, versículo 11, la palabra de Dios dice a nosotros que Nimrod edificó la ciudad. Nínive era un lugar de los peces. La razón por eso es porque la palabra Nínive viene de la raíz de una palabra que significa pez en su idioma. Entonces fue un lugar grande de los peces, del pescado. Aún su diosa, que se llamaba Nina, he leído diferentes nombres de ella, como Nina, Nancy, algo así. A veces la representaban como la mitad de pescado, como brazos, y lo de arriba de mujer, pero lo de abajo de pescado. Amén. Entonces su diosa así fue representada. Era la diosa de la fertilidad, de reproducirse.
la reproducción humana. ¿Cuántas personas habían? Dice aquí, a veces calculan que tenía como 174,000 que vivían ahí, pero si solamente fuera, dice la palabra de Dios, 120,000 personas que no podían discernir entre la diestra y la izquierda. Y esos serían los niños. Si habían 120,000 niños, esa ciudad tendría como 600,000 personas en esta ciudad. Entonces, había mucho allí en esa ciudad, ¿verdad? Muchas personas. Miren, hermanos, el pecado de Nínive. Dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Alababan a dioses ajenos en esta ciudad. Yo estaba leyendo esta tarde que alababan a Dagón. Ustedes se acuerdan de Dagón, que era el dios de los filisteos. Los filisteos tomaron a dios Dagón de esta región de los asirios. Esa ciudad de Nínive está ubicada en donde hay Irak ahora. Pero ¿saben qué? El dios Dagón, la mitad de hombre, la mitad de pez. Nancia Unina, igual, Istar era una diosa de fertilidad, de la sexualidad, del sensualismo y de la guerra. Esas diosas eran de guerra y de la sensualidad también. Entonces, había en este lugar templos de prostitución, hombres y mujeres, los dos, homosexuales y también prostitutas rameras. ¿Saben qué, hermanos? En este entonces no tenían como pornografía como muchos tienen ahora, que podían hacerlo a escondidas, pero hacían sus pecados al pleno sol. Todos podían ver lo que estaban haciendo. Todos podían acercarse. Ustedes han visto fotos de diferentes templos de esta era, de esa época, que no tenían paredes, no tenían ventanas, no tenían como tenemos ahora, tenían columnas. Estaba abierto para que todos vieran lo que estaban haciendo ahí adentro de sus templos, adorando a sus dioses. Pueden imaginarse, hermanos, de cuánto pecado había en este lugar. También, hermanos, la Biblia dice que en versículo 8, una de las cosas que el rey dijo, que se cubren de silicio los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Estaba violencia en sus manos, hermanos. No estaban viviendo en paz. Por eso Jonás odiaba a ellos tal vez. Por eso ellos habían hecho violencia a sus hermanos, a su familia, a los israelitas. Dice Nahum 3:1, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse de ella el pillaje. Un lugar de fornicación, adulterio y de violencia. Pero si miramos a la segunda página, ¿verdad? ¿Qué es la condición de los Estados Unidos, de aquí del mundo? Hermanos, cada año, creo que desde mi niñez, me acuerdo por la primera vez, alrededor de tal vez 2003, no me acuerdo exactamente, durante de los Super Bowls, siempre hacen esos shows en el descanso en medio del juego, y casi siempre hacen algo que prueba las normas, que prueba, que en inglés decimos empuja las líneas, que prueba los límites o es controversial. Cada año es algo así. Hay una mujer que se desnuda a la mitad o algo y luego dicen, pues, fue por accidente. Hermano, si pasa cada año, yo no creo que es accidente.
¿Me entienden? Y este año el Bad Bunny o el Conejo Malo cantó y la mayoría de sus canciones fueron llenas de cosas sexuales. Casi puro de sexo. Y él es un transgénero, se viste como mujer. La condición del humano de los Estados Unidos. Hermanos, estamos llenos de violencia. Si ustedes miren a solamente cuántos abortos hay en los Estados Unidos en 2024, fue más de 1 millón de abortos aquí en los Estados Unidos. Y he leído que en 2025 fue casi 600,000 que fueron abortados en el año 2025. Si ustedes miran a la violencia, las películas y los shows de televisor están tan llenos de violencia. ¿Saben qué? Dicen como cuando ellos han hecho estudios de cuánto más ha aumentado la violencia en el televisor, en las películas, en los shows y diferentes cosas así, tanto más se añade la violencia en la vida pública, en la vida personal. ¿Saben qué, hermanos? Ustedes se acuerdan que los que han vivido aquí por 30 años, hace 30 años, me acuerdo, hace 25 años o algo, me acuerdo exactamente, había una prepa que entraron unos 2 jóvenes y trataron de matar a muchos de los jóvenes allí en la preparatoria de Columbine. Eso sucedió hace muchos años y hermanos, en este entonces fue una cosa rara escuchar de eso. Pero ahora cada unos meses escuchamos de cuando alguien entra a una escuela y quiere matar a alguien más. Trata de matar a muchos. Y sabe que yo no creo que solamente como los demócratas dicen que hay muchas armas de fuego y por eso está sucediendo. No, están glorificando matar a alguien más ahí en las películas. Los videojuegos están glorificando matar a alguien más. Todo lo que hay en el mundo están glorificando matar a alguien más. De la violencia que ha subido. Hoy, hermanos, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hoy es lo que se llama Mardi Gras en Luisiana, cuando hablan en francés. Creo que en español se llama Carnaval. No sé si lo celebran aquí. Creo que algunas veces, algunos lugares ahí en Veracruz y diferentes lugares celebran el Carnaval. Es como un día que pueden pecar como quieran. Ahí en New Orleans, Louisiana, ponen máscaras, hermanos, y salen pecando, tomando cerveza, emborrachándose, fornicando, adulterando, tomando drogas, lo que quieran con su máscara para que nadie pueda identificar quién está haciendo el pecado. Eso está sucediendo hoy, esta noche. Yo escuché de un señor que no es cristiano, que es pecador, que fue allí, a la calle de Bourbon. Caminó allí, había tanto vómito. Allí, en los pasillos, allí en la calle. Y después de ir ahí, él tiró sus zapatos. No quería lavar sus zapatos, los tiró. Porque le dio asco estar en este lugar. Pero hermanos, vamos a ver a la tercera página. ¿Qué hizo Dios para una ciudad llena de pecado? ¿Qué hizo Dios para ellos, hermanos? Una ciudad llena de violencia, una ciudad llena de fornicación, adulterio. Él envió a ellos un predicador. La palabra de Dios vino a Jonás, que él fuera ahí, que él predicara ahí contra sus pecados,
que él diera a ellos exactamente lo que Dios le daría. ¿Saben qué? Él los predicó la palabra de Dios. ¿Qué predicó Jonás? Eso es lo que Dios sabe que una ciudad llena de pecado necesita. Necesita que un predicador les predica del juicio venidero. Jonás dijo, en 40 días va a venir el juicio de Dios a esta ciudad. ¿Y sabe qué? Los de Nínive creyeron y se arrepintieron. Ayunaron, clamaron a Jehová. Amén. Y la palabra de Dios dice que el rey dijo, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que está en sus manos. ¿Sabe qué? Por 100 años, ellos tardaron la ira de Dios. Pero leemos ahí de Nahum que ellos no se convirtieron por siempre, pero regresaron al vómito, regresaron al pecado. Y Nahum regresó a predicar a ellos, no de arrepentimiento, pero del juicio de Dios. Pero hermanos, vamos a ver a la 4ª página, que es la solución divina para nuestro mundo, para el mundo presente. Hermanos, yo creo que Dios envía un predicador. Aleluya. Marcos 16:15, Él dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Segundo de Timoteo 4:8 dice Pablo a Timoteo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios envía a un predicador. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Aleluya. Pero dice versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, que predican el evangelio de los bienes. Aleluya. Amén. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, es la voluntad de Dios que compartamos el evangelio. Que compartamos lo que Dios dice en su santa palabra aquí, que Jesucristo vino aquí, se manifestó en carne aquí, se habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él sufrió en la cruz, muriendo por nosotros, tomó el pecado de nosotros sobre sí, fue nuestro sustituto, fue puesto en el sepulcro, pero resucitó al tercer día. Y regresó a estar a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y un día volverá. Aleluya. Aleluya. Jonás predicó del juicio venidero y debemos también predicar del juicio venidero. Pablo predicaba a Félix con Drusila, su esposa, y dice, y disertando él de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, vete ahora. Cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo predicaba a él del juicio venidero. Debemos orar, hermanos, para que los pecadores no solamente se asusten, pero para que se arrepientan. No es suficiente tener miedo solamente, asustarse, debe arrepentirse. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Hay un juicio venidero para los que no se arrepienten.
Dice Apocalipsis 20:15, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Sabe qué? Dios sabe que el mundo presente necesita escuchar que los incrédulos pueden creer y pueden arrepentirse. San Juan 3:16 todavía dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Debe creer en Jesucristo. Debe creer que de Jesucristo. Debe creer que Él es nuestro Salvador. Debe creer que Él vino y murió en la cruz por sus pecados. Deben creer que hay un infierno y sin Jesucristo todos nosotros vamos a ir ahí. Deben creer que la salvación ya es provista a nosotros. Entonces, hermanos, que se pongan de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. ¿Saben qué? Jesucristo vino a nosotros. Nosotros debemos venir a Él, ¿verdad? Jesucristo sufrió en la cruz tomando nuestra cuenta de pecados sobre sí. Debemos reconocerle como nuestro Salvador. Aleluya. Jesucristo te ama, pero tú debes amarle a Él. Aleluya. No es suficiente solamente creer que Dios le ama. No. Dios extiende su amor para con nosotros. Pero debemos recibir el amor de Dios y también volver a amarle. No es algo que el ser humano solamente puede recibir y desobedecer todo el tiempo. No, tenemos que volver a amarle igual. Con todo nuestro corazón. Aleluya. Que pasan los altares, iglesia. Creo que el Espíritu Santo está aquí. Quiere tocarles como ustedes necesitan ahora en el nombre de Dios. Que traigan sus necesidades a Él.